Gloria a Dios. Romanos capítulo número 1. Romanos capítulo 1. Gloria a Dios. Verso 16. Es el sexto libro del Nuevo Testamento, después de los Evangelios y el registro de los Hechos del Espíritu Santo, que se conoce como Hechos de los Apóstoles también. Gloria a Dios. Romanos capítulo número 1, verso 16. Reitero mi saludo especial para todos en esta hora. Invito a quienes pueden participar a través de los medios para que envíen esta enseñanza, compartamos esta transmisión y seamos canal de bendición para alguien más que necesita de Dios. Apáguenme en el otro micrófono que me está haciendo resonancia, por favor. Gloria a Dios. Leamos la palabra del Señor. Romanos 1:16, la Biblia dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dando un gloria a Dios, pueden estar sentaditos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a meditar en ese pasaje de las Sagradas Escrituras en esta hora. Y hemos usado todos los días de culto de este año para hablar solo de fe, porque yo quiero, en el nombre de Jesús, que este año usted sea alguien de frutos de fe. ¿Cuántos queremos gozar más de la fe que Dios nos entregó? Que es un regalo, que es un don, que es un privilegio. Gloria al Señor. Hemos hablado de muchas áreas de la fe, pero hoy quiero que hablemos de los resultados de la fe. Amén. En el versículo que acabamos de leer encontramos una nota bien interesante. Es que hay gente que parece, según Pablo, que les da vergüenza la fe que tiene, o la fe que se les está ilustrando, porque esa fe exige cambios, esa fe demanda conversión, es decir, transformación del ser. Esa fe que viene de Dios demanda de nosotros pureza. Esa fe que viene de Dios demanda de nosotros diligencia. Amén. Esa fe que proviene de Dios demanda de nosotros fidelidad y obediencia. Amén. Digamos todo gloria a Dios. Y Pablo está diciendo: no me avergüenzo del evangelio. Como quien dice, o sea, que hay otros que sí. Y eso no es tan difícil de notar cuando a veces uno saluda amigos o a veces hasta de pronto hermanos y uno los saluda solos y ellos a solas. Amén, Dios te bendiga también y qué bendición, hermano, tenerlo aquí. Pero otras veces resulta que esa persona está rodeado de muchas otras personas y uno le dice: Dios te bendiga, y ya no contestan igual. Pastor, ¿cómo está? Fulanito de tal, ¿cómo le ha ido? Y uno dice: pero ¿por qué cambió el saludo? Generalmente la gente cambia el saludo a veces y se avergüenza de lo que tiene por la fe por dos cosas. Uno, porque no está viviendo con altura el evangelio y entonces se siente menospreciado a sí mismo, porque la Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Ellos mismos se crean una cantidad de cosas en su mente que el diablo les hace creer que es así y empiezan a buscar culpables y terminan a veces encontrando los culpables en la iglesia. Y entonces cuando alguien de la iglesia le dice Dios le bendiga, ya no le dice Dios le bendiga ni le dice amén,
sino que le dice, ¿qué más? ¿Cómo está? Buen día, buena tarde, buenas noches. Qué bonito es poder identificarnos con el sentir del apóstol, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, poder que limpia, poder que santifica, poder que regenera, poder que restaura, poder que liberta, poder que hace milagros, poder que hace señales. El evangelio es poder para entrar al cielo. Digamos gloria a Dios. El asunto es que a veces la gente no dimensiona lo que tiene. Por eso hay gente que no vive bien el evangelio. Porque no dimensionan el poder que hay en la palabra. No dimensionan el poder que se manifiesta en alguien cuando Dios lo llena con el Espíritu Santo. Cuando alguien no dimensiona el poder del evangelio, entonces tampoco lo valora. Por lo tanto, si no lo valora y no lo dimensiona, en algún momento hasta vergüenza puede sentir de algo tan grande y tan bonito como es el evangelio. Pero precisamente porque el evangelio es poder de Dios, es que vamos a hablar hoy de los resultados generales de la fe. Amén, digamos gloria a Dios. Pablo está diciendo qué fue lo que él entendió. Más allá de que el evangelio es poder de Dios, dice, en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Pues el justo por la fe vivirá. En otras palabras, si usted puede hacer algo en la iglesia o fuera de la iglesia, debe hacerlo por fe. Y por fe tratará bien al prójimo, sin importar si es de la iglesia o no, y será benévolo y benigno con ellos. Amén. Por la fe tendrá fruto para la gloria de Dios y en su vida se reflejará una identidad transformada. Porque el que está en Cristo ha gozado de la obra de la regeneración, que es obra del Espíritu Santo en la vida de alguien. Así que hay mucho que hablar de los resultados de la fe, porque el evangelio, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, hay gente que no vive la justicia de Dios, porque aunque dice tener fe y vivir el evangelio, no ha tenido la revelación de esa justicia. Porque el que tiene la plenitud de la revelación de la justicia de Dios, que es por la fe, entonces ya no vive según la carne, sino que lo que ahora vive, lo vive conforme a Cristo. Alguien que conmigo grite gloria a Dios. Qué bonito es entender, hermanos, y ubicarnos en la palabra. El evangelio es la riqueza por donde Dios nos demostró su justicia y nos salvó en su gracia. Dice, no por obras de justicia que ustedes hubiésemos hecho, sino por su misericordia. En otra porción de los Efesios dice, por ese gran amor con que nos amó. En Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y todo lo que Cristo lo hizo por amor. Y en ese amor nos inculcó esa fe. Y el que vive bien el evangelio lo hace también. Uno, porque cree. Y dos, porque ama. Alguien que esté enamorado de Jesús, que diga amén. Amén. Y si alguien no dice amén, ni aquí ni en la casa, entonces será que no está tan enamorado del Señor. Vea, el que ama a Dios y le cree a Dios, vive para Dios. Aunque uno tenga momentos complejos. Me voy a confesar esta mañana. Hemos estado estos días hablando con mi esposa y ocupados porque hemos ido a varias partes aquí en el pueblo, hemos visitado y hemos estado pendientes no solo de los hermanos, de muchos amigos. Y en una de estas mañanas uno se agota, uno se cansa físicamente y le decía, y no tengo ganas de nada. Pero entonces después de decir eso me ponía a reflexionar en los resultados generales de la fe. Yo decía, bueno, si en algún momento no siento ganas de nada, tengo que ver cuál es el resultado
avergonzado de lo que yo creo y de lo que yo tengo. Porque eso entonces debe ser causa de motivación para seguir creciendo en la voluntad de Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. Vea, si alguien se siente desanimado, solamente piense en cómo Jesús le perdonó los pecados y ya tiene una causa para trabajar. Porque ¿quién más podía hacer eso? Alabanzas al Rey de la Gloria. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Romanos 3:25 determina la palabra que uno de los resultados de esa fe que usted y yo tenemos en Cristo es el perdón del pecado, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Quién fue ese puesto como propiciación? Pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese es Cristo. Y Él fue puesto como propiciación por medio de la fe. Es decir, que si alguien no logra dimensionar y creer en lo que sucedió en el Calvario, difícilmente va a asumir con altura el nuevo pacto y el bautismo. Y entonces así de difícil le será cambiar la vida. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Si una persona no dimensionó el sacrificio del Calvario, si una persona no dimensiona el valor de la sangre de Cristo, si una persona no dimensiona lo que significa Jesús en el alma, si una persona no dimensiona lo que es la obra del Espíritu Santo, tampoco va a dimensionar lo grande que es haber sido perdonado de su pecado y le será fácil volver a pecar. Hay gente que peca como si no se hubiera arrepentido y bautizado. Hay otros que pecan deliberadamente o voluntariamente, a lo que la Biblia dice que después de haber recibido el conocimiento no hay más sacrificio por los pecados, sino que le espera una horrenda expectación de juicio y del hervor de la ira de Dios. Entonces, alguien dirá, bueno, hay momentos donde se habla tanto de amor, pero hay momentos donde se habla tanto de juicio que ¿cómo es el asunto? Porque también dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos. Vea, para entender bien este asunto, lo más grande es saber que con Dios las cosas son o sí o no. En Apocalipsis dice que a un grupo les exhorta, a una de las iglesias en Apocalipsis les exhorta y les dice, a uno los exhorta porque han dejado su primer amor, a otros los que exhorta por otros asuntos. Pero aquí hablando del perdón de los pecados, también dice, al que venciere, le daré la corona de la vida. También dice en una de las escrituras que el que persevera en bien hacer por causa de este evangelio, busca gloria y honra e inmortalidad. Pero los que no obedecen, condenación. Con Dios es blanco o es negro, o es sí o es no. Y en Apocalipsis también dice, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere tibieza. Uno de los resultados de la fe es el fervor. ¿Y por qué alguien despierta fervor? Porque enamorado de Dios agradece. La Biblia también dice que al que más se le perdona, más ama. Y el que ama y agradece es fervoroso. Y si usted no ha podido despertar fervor, dígale al Señor como lo decía David. Y dígase usted mismo como lo decía David. Despierta, alma mía, despierta. Y después, hablando de sus actitudes hacia Dios, despierta, salterio y arpa. Entonaré salmos y cantaré. Y empieza este varón a despertar un avivamiento en su corazón,
Porque el resultado de la fe también es el fervor. ¿Y por qué fervoroso? Porque ama. Y porque enamorado y agradecido del Señor por lo que ha hecho en limpiarle, purificarle y bendecirle, le sirve sin excusas, le sirve con entrega, le sirve sin condiciones. Digamos gloria a Dios. ¿Cuántos reconocemos que con esta serie de enseñanzas Dios nos está hablando? Nos está diciendo la situación de nuestra necesidad espiritual. Nosotros por la fe no solo fuimos perdonados, sino que también fuimos justificados. Si usted necesita una motivación para caminar con Dios, recuerde que la causa de su entrada al cielo le costó la vida a Cristo. Y que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, el cual se entregó por su causa. Por mi causa. Digamos gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Hechos 16:31 también dice que nosotros tenemos el resultado de la salvación solo por haber creído. Claro, porque el que cree obedece. La fe sin obras es muerta. Por eso dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque hay una acción que respalda lo que usted cree. Hay quienes dicen que han creído y que saben que la predicación es verdad, pero todavía no han consolidado ese pacto de gracia, recibiendo ese bautismo y recibiendo ese sello de salvación. Hechos 16:31, la Biblia dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero quiero que me ponga cuidado aquí un momentico porque voy a ilustrar con un ejemplo de algo que sucedió con alguien. Hay una mujer y había sido invitada a la iglesia y empezó a caminar con Cristo y empezó a enamorarse de Dios, pero en esos días alguien le había dicho ese texto bíblico, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ella lo interpretó como que si ella buscaba, entonces por el buscar de ella los demás iban a ser salvos. Y resulta, póngame cuidado que esto es interesante, resulta que en esos días falleció el papá de ella, pero no falleció en Cristo, falleció en pecado, alejado de Dios, sin haber renovado su pacto, no se había convertido al Señor. Entonces ella, meditando en estas cosas, recién entregada su vida al Señor, llega y le pregunta a quien preside en la iglesia y le dice, pastor, es que yo leí en la Biblia y a mí me enseñaron que si yo creo en el Señor Jesucristo, mi familia se salva. Pero mi papá se murió sin ser cristiano. ¿Cómo la ve? Sí está dimensionando lo que le estoy queriendo decir. Ese varón de Dios le dijo, vamos a orar y después le respondo. Pero vamos a orar primero y vamos a esperar que su proceso pase y que pase su duelo y vamos a orar. Pero todavía no te voy a dar la respuesta. Ella se sorprende, se inquieta y entonces el hermano le empieza a hablar de que Dios es esa consolación, esa seguridad, que espere en el Señor, que confíe en el Señor, que no se alarme, pero que después le dará una respuesta puntual. Claro, ella tiene ese texto y durante su vida de recién convertida se ha convencido a sí misma de que por ella creer sus familiares también se van a salvar. Pero pasa casi un año, algo más, y el pastor no le había dado la respuesta. Ayúdeme un poquito con el silencio porque me distraen ahí los niños. Gracias. Póngame en atención acá. Y entonces esta mujer pasa un año y algo más y ella dice, no, al pastor se le olvidó mi pregunta.
ese ya no me va a responder. Pero ella ya ha pasado su duelo, su proceso y todo. Y en una oportunidad, cuando ella menos esperaba, el pastor la llama y le dice, hoy le voy a dar la respuesta a la pregunta de hace más de un año. Porque yo sé que usted ha madurado en este año escuchando la doctrina, escuchando la palabra, entendiendo el mensaje de Dios. Entonces le voy a dar una respuesta más exacta. Ese texto fue dicho al carcelero de Filipos. ¿Cuándo fue dicho? ¿Cierto? ¿Por qué se lo dijeron? Porque ese hombre estaba en un momento sensible. 1, 2, porque ese hombre estaba sediento de la salvación. Y 3, porque vivían en una cultura patriarcal donde lo que hacía el padre de familia lo hacía toda la familia. Entonces, lo que hiciera ese carcelero lo iba a hacer la casa de él. Entonces, si él creía y él se bautizaba, todos los de la casa de él también se iban a bautizar. Entonces, en ese contexto y en ese orden histórico y cultural, el texto aplica puntual y absolutamente. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Claro, porque esa fe de ese hombre iba a ser entregada directamente a los de su casa, y lo que él hiciera lo iban a hacer los de su casa. Entonces él le empieza a mostrar y explicar la situación y le dice, todos nosotros creemos ese texto, pero la aplicación de nuestro tiempo tiene un sentido distinto. Quiero que me ponga atención porque no todos tienen esa misma forma de visualizar ese pasaje. Y entonces él empieza a explicar y le dice, yo creo, él se coloca como ejemplo y nosotros hagámoslo nosotros, coloquémonos como ejemplo en esos casos para poder ilustrar mejor. Y entonces dice, yo creo en el Señor y seré salvo con mi casa. Pero para que mi casa se salve y esa palabra se cumpla, yo tengo que orar por ellos. Yo tengo que predicarle a ellos. Yo tengo que motivarlos a ellos. Yo tengo que impulsarlos al culto a ellos. Así como ese carcelero de Filipos creyó, entendió la palabra y se bautizó en el nombre de Jesús. Y dice, con todos los de su casa. Así que es importante visualizar esa verdad en la Biblia. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, pero tú que tienes la revelación y que te ha sido dado este propósito, ¿qué estás haciendo por los tuyos para que te salven? Algunos de nuestra familia dicen, es que es fanático, es que es exagerado, es que no se puede controlar. Pero no cesaremos de usar todas las herramientas posibles, habidas y por haber, con el objetivo de que también nuestra familia escuche, entienda, crea, obedezca y permanezca en la verdad de esta fe que produce salvación. Digamos gloria a Dios. Sí, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, pero lucha por tu casa, pelea por tu casa, trabaja, enséñale a tu casa, motívalos en tu casa al culto, motívalos a la oración, motívalos al ayuno, motívalos a la vigilia, impulsémonos juntos. Digamos gloria a Dios. ¿Cuántos sabemos que el Espíritu Santo nos está hablando esta mañana y le damos un aplauso al Rey de la Gloria? Adórelo, exáltelo, bendígalo, glorifícalo, sienta la gloria del Señor Jesús. Resultados generales de la fe. Si tú crees, no te quedes solo con la confesión de que crees. Haz la obra también. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que usted tiene en lo íntimo de su alma es lo que los demás verán reflejado en su vida cotidiana. Aunque en muchas partes le dicen a la gente, no importa. Si usted
va, lo que le importa al Señor es el corazón y su cuerpo, usted verá cómo lo lleva. Pero cuando uno madura en la fe, también aprende que Dios nos mira por dentro y por fuera. Usemos el ejemplo sencillo. Vea, buscando la salvación, Dios es justo. Y voy a ilustrar con otro ejemplo para que nos ubiquemos bien y entendamos bien. Hermano, cuando su merced va a la plaza de mercado y veo ahí un racimo de bananos o plátanos, ¿usted los quiere llevar para su casa porque los vio bonitos por fuera o por dentro? ¿Aló? Usted está en la plaza y usted está escogiendo los plátanos para llevar para el sancocho. Y usted los llevó porque los vio por dentro o por fuera. ¿Cierto? Usted los vio por fuera y dije, pero están bonitos. ¿Cómo sabe que están bonitos? Los vio por fuera. Ah, pero lo que usted va a usar es lo que está adentro o afuera. Lo de adentro. Entonces, ¿será que Dios no hace lo mismo? Dios es justo, Dios es veraz y Dios mira de manera integral. Es más, Dios va más allá de lo que el hombre ve. Porque cuando Samuel estaba escogiendo rey de parte de Jehová para Israel, miró a Eliab, que era un militar fornido grandote, y dijo, uy, yo creo que como que aquí ya tengo el rey de Israel. Y el Señor le dice, después de que pasan muchos hijos de Isaí, no mires a su parecer ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. O sea que aunque Dios sí de alguna forma podría mirarlo de afuera, Él está más enfocado en la realidad del corazón. Amén. Porque Él sí puede ver lo que está dentro, aunque también ve lo que está afuera. Dice, no mires a su parecer ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira como mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pero nunca olvide que de la abundancia del corazón habla la boca y que lo que usted lleva dentro es lo que va a reflejar por fuera siempre. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. El que es salvo refleja salvación. El que es salvo refleja a Cristo. El que es salvo huele a propósito de fe. Dele ese aplauso al Señor esta mañana. Adórelo, exáltelo, glorifíquelo. Adórelo un momento, exáltelo, glorifíquelo a Él. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Mire lo importante que es hablar de fe, resultado de la fe. Resultado general de la fe, la vida eterna. Vea, yo estoy seguro que si alguien de verdad valora la vida eterna, es capaz de, por la fe, hacer de todo. Porque es que sabe que el resultado de la fe es la vida eterna. ¿Qué fe tienes? ¿Qué resultado estás cultivando? ¿Cómo has administrado tu fe durante estos años, días o meses, sabiendo que el uso que le das a la fe todos los días, tendrás vida eterna, sí o no? Juan 3:15, la Biblia dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Crees en el Señor? Si crees en el Señor, no te puedes perder, porque cuando crees en Él y te enamoras de Él, te sometes a Él y punto, y ya. No puedo cambiar, pero su palabra dice que Él transforma. Entonces lo que yo no puedo, Él puede. Siento que es imposible. Tenemos al Todopoderoso que hace lo imposible. Lo que impide la vida eterna es el pecado, pero el Señor nos llamó para santificarnos y de esa manera entregarnos la vida eterna. No puede ser tan difícil ser santo. Porque la santidad del pueblo de Dios es progresiva. El camino del justo es como la luz de la aurora. Y la Biblia dice que el Señor ha puesto sus ojos sobre los fieles de la tierra para que estén con Él. Y que el que anda en el camino de la perfección, este le servirá. ¿Y cuántos nos sentimos honrados por esa verdad, por esa palabra? Y le damos un aplauso al Eterno en esta hora. Aleluya. Hay poder, hay verdad, hay gracia en esta mañana de parte de Dios. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
sino que tenga vida eterna. La vida eterna demanda fidelidad, obediencia, consagración, santificación, humillación en la presencia del Señor, tiempo de calidad para Dios, diligencia para Dios. Amén. Ser justos, darle a los hombres lo que es de los hombres y darle a Dios lo que es de Dios, porque eso también es obediencia. Y todo eso aporta a ese gran resultado que anhelamos, la vida eterna. Digamos gloria a Dios. Entonces mire que hablar de fe es algo muy grande y a veces la gente se queda corta para definir la fe. Y no nos hemos salido del tema de la fe todavía. Todo es fe. Uno de los resultados de la fe es la edificación. Claro, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Judas versículo 20 dice la palabra del Señor: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Y quién es el fundamento de nuestra fe? Jesucristo. A lo que Corintios 3:11 determina, ninguno puede poner otro fundamento del que ha sido puesto. ¿Fundamento para qué? Para edificar. Esa fe que genera edificación tiene un fundamento inalterable, inconmovible, inconfundible, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí está diciendo Judas versículo 20, el hermano de Jacobo, el que aquí escribe: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Uno a veces tiene problemas para orar en el Espíritu, porque hay muchas distracciones. El celular es una distracción. Hay gente que se está conectando con Dios y suena ese aparato. Y apenas sacan ese aparato y se ponen a distraerse en otra cosa, se cayeron del nivel en el que estaban. Distracciones. Uno a veces tiene muchas distracciones, pero qué bueno es estar en lo secreto y enfocarnos en orar en el Espíritu. El que ora en el Espíritu siente revelación. El que ora en el Espíritu de verdad se edifica porque puede discernir las Escrituras. El que ora en el Espíritu se edifica porque aprovecha el tiempo del culto, pues antes del culto estaba orando para que Dios le nutriera más y más con la palabra, el mensaje, la gracia. Amén. El que ora en el Espíritu valora ese tiempo. El que ora en el Espíritu suele conectarse muchísimo con la plenitud de Dios. Pero hay gente que ora y como que no pasa nada, no siente nada, una pesadez, como que no hay lágrimas para el Señor, no hay palabras. A veces se arrodillan y como que no pasa nada en el tiempo que están arrodillados. No, cuidemos qué estamos haciendo. A mí me sirvió mucho analizar en el tiempo que hicimos las alboradas en los hogares, cómo ora la gente. Porque muchos de los que oran sin conectarse plenamente en el Espíritu están prácticamente perdiendo el tiempo. Uy, hermano, eso suena duro. ¿Usted por qué habla así? Porque es que en los frutos también se conoce el que ora en el Espíritu. Porque el que ora en el Espíritu se fortalece, se nutre, se llena de Dios y sabe que se ha puesto una armadura tan poderosa que si el diablo o un demonio se levanta, lo puede vencer. El que es de oración no le tiene miedo a nada, ni a la muerte, porque en Jesús hay vida eterna. Pero a veces hay que decirlo y me perdona si suena raro, a veces solo hay apariencia de oración.
Y no es apariencia de oración. Es oración en el espíritu lo que Dios quiere. El que solo tiene apariencia de oración se la pasa en las rodillas y se la pasa diciéndole a otros que ora mucho, pero tiene una vida de revés. Pero el que es de oración en el espíritu no se la pasa diciendo que ora tanto, pero tiene una vida maravillosa, porque el tiempo en el espíritu Dios lo recompensa en público. Contexto: el Señor dice en Mateo 6, y todo lo que pidas a tu Padre en secreto, Él te lo recompensará en público. Y estar en secreto es poder estar en el espíritu, conectados con la causa y conectados con la presencia del Señor. No es orar por orar. Y estos días a veces uno lucha un poco para retomar hábitos, porque muchos se van de vacaciones y dicen, no, estos días yo estuve de vacaciones y como estoy de vacaciones, entonces no madrugo tanto a orar. No se vaya a quedar con las vacaciones, madrugue otra vez. Digámosle al Señor que si en algún momento como que se bajó la guardia, bueno, que no se quede así, que antes de entre en un mejor avivamiento ahora, porque hay gente que como que se relaja, que se queda de vacaciones y no, ya no está en vacaciones, pero sigue de vacaciones. Estoy hablando en un lenguaje más espiritual. Pero si la fe es para edificación, hoy Dios nos está hablando con amor y con claridad. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Queremos estar suficientemente edificados. La fe viene por el oír. Y yo me asombro que hay gente que no se preocupa por el oír la palabra. Vea, hay culto y si la iglesia local no transmitiera, igual hay transmisiones por todo lado. Pero uno se da cuenta que no hay edificación porque no hay fruto. Y de pronto a uno le dice, no, yo sí escucho a fulanito, a fulanito, a fulanito y a fulanito. Pero Dios ha instaurado una administración local en donde se puedan llevar los procesos puntuales y donde Dios revela palabras según la necesidad local, pero a veces tampoco se toma esa riqueza y no se oye la palabra y a veces no se va al culto y tampoco se apoya el evangelismo, y ese tipo de personas que están tan ausentes no se edifican lo suficiente y entonces flaquean en la fe. Y a veces hasta los simpatizantes y la gente inconversa dicen, pero fulano de tal es cristiano, ¿de verdad es evangélico? ¿Será porque no se están edificando bien y por lo tanto los frutos no son buenos? Pero qué bueno nosotros valorar la edificación. De a veces Dios nos cambia la administración para pulirnos en profundidad por algo del conocimiento, porque cada ministerio tiene un perfil, tiene un enfoque. Y hay gente que no se ubica igual y de pronto dice, a mí me gustaba más por allí que por este lado, pero usted está conectado con su visión muy natural y humana o está entendiendo la causa por la que Dios le puso esa administración. Porque Dios no se equivoca. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Así que es tiempo de edificación. El resultado de la fe, la edificación, y el que se edifica consagra el tiempo, consagra el espacio para oír y no se distrae, se enfoca. Vea, a uno le da tristeza que a veces es pleno culto, se está predicando y hay alguien por ahí distraído con el celular o distraído por ahí con otras cosas. Vamos a edificarnos en el Señor. Uno de los resultados poderosos de la fe es que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Mire lo que dice Gálatas 3:26 por causa de la fe. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no en otro. Todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús. Y esa fe en Cristo Jesús nos llevó a recibir su nombre para nacer de nuevo y para participar de la regeneración, de la transformación. Hay poder en el Señor Jesús. Usted está dimensionando todo esto, lo está poniendo en aplicación en su proceso de vida. Usted está dimensionando lo que Dios le está hablando en esta mañana para decírselo a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus compañeros, a con quienes comparten el trabajo, el estudio, donde sea que esté. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo por la fe en Jesucristo recibimos el derecho de adopción, la potestad, la patria potestad de ser hijos. Otro gran resultado general de la fe. La fe es la motivación del cristiano. Hermano, es que siento que no tengo fe. Escuche la palabra con diligencia, porque la fe viene por el oír. Es que, hermano, yo siento que el problema de la incredulidad es una cosa muy complicada, pues el Señor habló diciendo, ese género. ¿Cuál género? La incredulidad, la dureza de corazón. Era por lo que Jesús los exhortaba constantemente. Y les dice, ese género solo sale con oración y ayuno. Hay gente que no ayuna, hay gente que no ora, pero quieren tener fe. Hay gente que se autodeclaran hijos de Dios. Pero el que es hijo de Dios en verdad, hace lo que su padre le ordena. Amén. Y lo bonito es que nosotros empezamos a vivir bajo las órdenes de Dios cuando pactamos con Él y lo aceptamos como nuestro Padre de verdad. Un buen hijo obedece a su papá. Si somos buenos hijos de Dios, tendremos cuidado en la obediencia a nuestro Rey soberano y velaremos por nuestros procesos, no solo en el lugar de culto, sino en todo lugar. Velaremos por reflejar lo que somos como hijos del Señor. Digamos todo gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesucristo. Qué hermoso es poder tener claro los resultados de la fe. Esta es la orientación al hombre acerca de la fe. Esa fe que no solo produce salvación, sino identidad. Pasos ascendentes de la fe. Es decir, si usted desarrolla una buena fe, usted sigue creciendo todos los días. Es que fulano de tal no hizo nada para crecer. No importa si otro no crece, pero yo quiero seguir creciendo en la fe. No importa si otro de pronto no ha querido madurar, pero yo entiendo que la Biblia y muchos propósitos de la Escritura han sido dados para los que han alcanzado madurez en la fe. Oír la palabra de Dios da convicción del pecado y lleva a reconocer la necesidad de la salvación. Alguien entonces tiene problemas con la manera de escuchar el mensaje, por lo tanto no reconoce su necesidad de consagrarse y cauteriza su conciencia permitiendo el pecado. Lo que más daño le hace a una conciencia es saber que algo es malo y aprobarlo como bueno y seguirlo haciendo aunque es pecado. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Creer en Jesucristo, arrepentirse, confesar su pecado delante del Señor, restituirse, ser bautizado por inmersión en el nombre de Jesucristo, recibir el Espíritu Santo de Dios, llevar una vida santa, saber que tiene seguridad de participar en la resurrección si llega a morir, o saber de que por su fidelidad espera el arrebatamiento de la iglesia. Y que se cumpla ese texto que dice que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Digamos gloria a Dios. Esos son los pasos ascendentes de la fe. Oír,
creer, arrepentirse y confesar su falta, no a los hombres, sino a Dios, bautizarse en su nombre, recibir la llenura del Espíritu Santo, llevar una vida santa y estar convencido de la resurrección y de que el Señor viene. Ese es el proceso ascendente de la fe de un hombre, de una mujer. ¿En qué parte vas? No, yo ya oí la palabra hace 20 años. Gloria a Dios, qué bendición. ¿Reconociste la necesidad de tu salvación? Claro, claro, por eso me consagro y llevo tantos años caminando con mi Señor. Excelente. ¿Has podido reconocer que Jesucristo es el fundamento? Que Él es tu Salvador personal. Que Él fue el que se entregó por ti y el que ha ordenado el bautismo por su nombre, en la causa de su sangre y en el valor de su padecimiento en el Calvario mismo es grande. Claro, hermano, esa decisión la tomé, ya tengo tanto tiempo que me bauticé, gloria a Dios. Aleluya. ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿Permaneces en avivamiento? Porque no solo es recibirlo. Vea, había una discusión en algún lugar sobre ese tema del Espíritu Santo, que es Dios mismo en su naturaleza, en sus atributos y que prometió llenarnos de su poder. Aleluya. Y Él sigue bautizando con Espíritu Santo y fuego. Él lo sigue haciendo. Él no ha cambiado. Él sigue derramando poder. Digamos, gloria a Dios. Y entonces había una discusión en que algunos decían, no, pues si no ha recibido el Espíritu Santo igual puede ponerlo a servir. Y otro decía, no, sin Espíritu Santo no puede servir. Un hermano con mucha humildad usó algunos pasajes, pero se centró en uno que me gusta. Dijo, mire, cuando fueron a elegir los primeros 7 diáconos para servir a la mesa y atender a las viudas, no dice solamente que hubieran recibido el Espíritu Santo, que para poder hacer eso tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Así que no solo es si lo recibió, si no lo recibió. Para hacer algo bien hecho para Dios, tenemos que estar llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo tienes esa unción hoy en tu vida? ¿Cómo estás de avivamiento en el Espíritu? El avivamiento no son solo los brincos y las palabras en lenguas. El avivamiento se refleja en una vida constante en el Espíritu, donde no satisface los deseos de la carne, sino que solo vive en agradar a Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo. Qué importante es esta palabra. Hay poder en el Señor Jesús. Característica de la fe. La fe es de Dios primero que todo. Hay una fe, perdón que me pasé aquí un momentico. La fe es cristocéntrica. ¿Por qué es cristocéntrica? Porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es el centro de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque ese Jesús es Dios manifestado en carne. Digamos, gloria a Dios. La fe es cristocéntrica. La Biblia se divide en el antes de Cristo y el después de Cristo. Se divide en las profecías de que Jehová se manifestaría y vendría él mismo a salvar, y el nuevo pacto él cumplió la palabra. Dice también la escritura de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, y que él es la cabeza, él es el fundamento, él es la autoridad sobre todo principado y potestad. La fe es cristocéntrica, la fe es de Dios, la fe en Dios es cristocéntrica, pero va acompañada de obras, es decir, las obras nos salvan, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2 versículos 8-9,
Pero los salvos sí tienen una nueva y preciosa manera de obrar, porque lo que ahora hacen, lo hacen guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que te salvas no por obras, pero si eres salvo, sí obras diferente. Ahora sí me entiende. No se basa en los sentidos, sino en creer lo que Dios ha dicho y practicar entonces la obediencia. Sencillo. No se basa en los sentidos. Yo creo en lo que veo, yo creo en lo que toco, yo creo en lo que escucho. No, no solo eso. Yo creo en Dios, que aunque no lo hubiese visto, lo puedo sentir. No, pero es que aunque no lo sintiera, Él es real, Él es veraz, Él es plenitud. Pero Él es tan maravilloso que se ha hecho sensible a nuestros sentidos por medio de la obra de su poder, por los milagros que hace, por el sentimiento que genera cuando uno es lleno de su gloria. Digamos gloria a Dios. Así que la fe va más allá de los sentidos. Creer lo que Dios ha dicho y practicar porque obedecemos, aunque también Él se ha hecho sensible a nuestros sentidos. Gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Así que mis hermanos amados, vamos a estar de pie y vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Rey de la Gloria en esta hora, por todo lo que ha hecho con nosotros, por todo lo que nos ha revelado. Y quiero hacer un pequeño recuento aquí. Hemos hablado y yo quiero que hagamos una oración para que estas cosas que son una riqueza las apliquemos, de verdad las apliquemos. Tenemos esa fe histórica, esa fe intelectual, esa fe del corazón, esa fe como don, esa fe como fruto, esa orientación a la fe por oír y creer a lo que ha sido dado. Tenemos los usos de la fe para todo: sanidad, prodigios, milagros, vencer al diablo, vencer al mundo, estar sostenidos en victoria. Tenemos los resultados generales de la fe: el perdón, la justicia, la salvación, la vida eterna. Hemos sido edificados. Estoy dando conclusiones y cierre a todo esto que es importante. Estamos recordando las características de la fe y que la fe tiene un proceso ascendente. Así que yo le invito en esta hora, no sea solo una persona de fe, refleje su fe, deje que Dios se manifieste en su vida, hagamos lo necesario. Estemos de pie, iglesia del Señor, y vamos a orar. Y así concluimos en esta mañana este tiempo de clamor, este tiempo de enseñanza. Y yo les quiero que reflexione cómo está tu fe, cómo estás usando la fe, cómo está tu proceso de crecimiento en la fe. El resultado, ¿tienes todos los resultados de la fe? ¿Eres seguro de tu salvación aquí y ahora? Vamos entonces así, en esta oportunidad, a darle gracias al Señor por esa fe que nos entregó y que nos ayude a reflejar esa fe con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros vecinos a los que visitamos. Dios es nuestra plenitud. Él es el autor de la fe y tenemos que usar esa fe bien. Soberano Dios, gracias. Gracias, Padre maravilloso. Gracias, Señor Jesucristo, por esta fe que nos ha sido revelada en tu gracia. Oh, maravilloso Rey del universo, sublime y santo, mi Señor. Obra en las familias de la iglesia, obra en las familias a quienes hemos podido llevar el mensaje. Obra, Señor, en los hogares, obra, Señor, en los diáconos, en los servidores, que podamos hacer un uso poderoso, genuino de la fe. En el nombre de Jesús, apartar el conformismo, apartar las cosas que hacen daño y que ahora podamos correr con diligencia esta carrera que tenemos por delante. En el nombre de Jesús. Oh, hermano, ore, clame, dígale al Señor esta mañana algo que nace de su alma respecto a esta palabra, esta ilustración, a esa fe que Dios nos ha enviado.
Dígale, Señor, ¿qué sería de mi vida sin fe? Fortalece mi fe, permíteme seguir creciendo, hacer que la obra crezca en calidad y en número. Cada uno de nosotros somos protagonistas. Hay poder y victoria en el nombre de Jesús. Alguien que siente que Dios ha dado una palabra poderosa a su alma en esta hora, yo le invito a que le dé ese aplauso al Rey de la Gloria en agradecimiento. Adórelo un momento, exáltelo, glorifíquelo a Él. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Oh Señor, te adoro, te exalto, te bendigo, te glorifico. Dios mío, ayúdanos a seguir creciendo en esa fe preciosa. Gracias, Señor Jesucristo, gracias. Oh, maravilloso Dios, derrama Espíritu Santo, confirma dones, ministerios, que haya en nosotros fervor y fidelidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, a manera de anuncios, gloria a Dios, a manera aquí de anuncios, insistimos a quienes están por las redes que asistamos a nuestros lugares de reunión, asistamos a nuestros cultos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos y en armonía, y no dejemos de congregarnos, dice Hebreos 10:25, como otros tienen por costumbre. Ya sabemos, martes, jueves, sábado 7 de la noche, domingos 10 de la mañana. Y también estamos ya haciendo el trabajo de las rutas en todas las veredas, acompañamiento a las familias, y queremos que en este año Dios nos bendiga de una forma maravillosa. Amén. Así que estaremos también promoviendo en su momento, una vez que algunos hermanos que han tenido que viajar hayan retornado, haremos entonces nuestro procedimiento administrativo, nuestras reuniones, y que Dios les bendiga poderosamente a todos. Yo quiero invitar a mi esposa para que ella dirija esta oración y así entonces el Señor bendiga nuestro regreso a casa, a los hermanos que han venido, y que Dios nos respalde en esta semana de actividad de los hermanos en las fincas, bueno, en los diferentes trabajos que tienen, los que son empleados, los que son independientes. Mi esposa va a dirigir esta oración y así regresamos a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Orar. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta palabra escuchada en esta hora, Señor Jesús, porque tú nos permites estar aquí delante de tu presencia, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque esta palabra ha llegado a nuestras vidas, Señor Jesús de Nazaret, y permítanos, Señor, que cada día nuestra fe se aumente, Señor Jesucristo. Oh Dios Todopoderoso, tú eres grande y misericordioso, Señor Jesucristo. También lleve con bien a los hogares, a cada uno de los hermanos, Señor Jesús, que han venido al culto, Padre eterno, Señor Jesucristo. Esta semana que empieza, Señor Jesús, sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Los hermanos que están trabajando, Señor Jesús de Nazaret, obra de una manera especial. Oh Dios Todopoderoso, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. La ofrenda. Ahí está la ofrenda, los que trajeron.